Señor, esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Estamos celebrando la fiesta del Buen Pastor. Estamos celebrando esta fiesta del Buen Pastor y es una de las fiestas o una de las imágenes de Dios más bellas que vamos a encontrar. Es un Dios capaz de dejar todo para salir a buscar a su oveja que está perdida. Pero esta oveja, lo hermoso de esta parábola es que esta oveja está perdida por culpa de ella misma. Es por no haber escuchado la voz del pastor, por no haber seguido a su pastor, por no haber obedecido las reglas de su pastor, es que esta oveja se alejó tanto que terminó perdida. Es que uno a veces busca la rayita, hasta dónde es pecado y hasta dónde no. Y uno se acerca a esa rayita hasta donde no dicen que no es pecado, pero cuando uno se acerca demasiado a eso, ya de repente ya no sabes de cuál de los dos lados estás. Se confunde todo aquello. Por eso es que nos perdemos muchas veces, porque empezamos a confiar demasiado, empezamos a exponernos demasiado. Las ovejas que están perdidas por causa de su propia rebeldía. Y los rebeldes como que no nos dan muchas ganas de ir a buscarlos. A los rebeldes no, si se pierde un niño inocente, como que todo el mundo se le enternece el corazón y hay que buscarlo. Pero cuando se pierde un rebelde, pues como que dicen todos que lo pague, se lo buscó, se lo merece, pues ahora ahí lo tiene. Pues aquí vemos nosotros a Dios buscando al que lo ha traicionado. Qué fuerte es esa expresión. Dios buscando al que lo ha traicionado, ¿para qué? Para que esa persona no se condene, no para que Dios no se condene. Acuérdense que Dios no está en riesgo con nosotros, no, Dios sigue en el cielo. Entonces viene a buscarnos para que nosotros no vayamos a condenarnos, no vayamos a perdernos para siempre. Y no solamente es para que no vayamos al infierno, Él quiere salvarnos. Quiere llevarnos al reino de los cielos, a vivir en la felicidad en la que Él vive. Eso es lo que Él quiere. Y nosotros como que todavía lo que queremos es lo que está aquí en el mundo. Por eso el pensar que Dios sale en busca de nosotros que hemos caído en rebeldía, no nos enternece mucho. Lo hemos escuchado muchas veces, no nos emociona el corazón. ¿Por qué? Pues, ¿por qué sucede esto? Porque no nos sentimos perdidos. Sentimos que estamos donde queremos estar y que hacemos lo que queremos hacer. Y como estamos donde queremos estar y hacemos lo que queremos hacer, pues nos sentimos de alguna manera bien. Entonces no nos sentimos perdidos, no nos damos cuenta de que estamos en el peligro. Es como una persona que se pone a traficar y al hacer un envío de todas esas cosas, le sale bien y tiene su dinero y dice que fácil es, me siento bien, tengo dinero, se emociona y quiere continuar con eso. Lo que no sabe es que ese mundo está lleno de traiciones, de que todo el mundo quiere subir y el que te
el que te pueda traicionar, te va a traicionar. Pero se emociona. Así estamos también nosotros en otro tipo de pecados, en malos pensamientos, en malas palabras, en qué sé yo, en robos. Muchas personas ya se establecieron ahí, ya se acostumbraron a robar, ya se acostumbraron a criticar y ya están a gusto allí. Son los que no se sienten perdidos, no se perciben perdidos, y al no percibirse perdidos, pues entonces ya no les importa lo demás. No les llega ni les emociona saber que Dios les está buscando, porque no nos hemos dado cuenta del peligro que estamos de caer en ese lugar que Jesús mismo le llama el infierno. Porque como no hemos terminado de creer en el infierno, apenas muchos creen en el cielo, pero no todos creen en el infierno, ¿verdad? Entonces, como no están muy seguros, pues ahí se la llevan y van a misa nomás por si las moscas, por si llegara a ser cierto aquello, porque no se quieren ir al infierno. Pero la iglesia está llena de testimonios de esto. Los santos hablan de esto. No podemos ignorar la voz de los santos y escuchar la voz de alguien que no lo sea. No podemos ignorar esto. Por ejemplo, hay muchos testimonios que me ha tocado conocer de manera personal y muchos que me ha tocado conocer a través de otros medios. Hay un niño, por ejemplo, la experiencia de este niño a mí me interesó mucho, desde que hay muchas cosas en el internet, van a encontrar que niños que vieron el infierno, y empiezan los niños a hablar y se nota que se lo aprendieron de memoria y que alguien lo escribió. Pero cuando este niño empieza a hablar, este niño dice, muere el niño, este niño efectivamente murió, no fue un arrebato del espíritu, sino que muere en un accidente, pero el Señor lo va a regresar. Y el niño dice que Dios le permitió ir a conocer el infierno. Este niño tendrá yo calculo, no soy muy bueno para las edades, pero calcularía unos 7 años, ¿sí? Y lo curioso es que lo que dice es muy fuerte y va contra la mentalidad de muchas personas, incluso dentro de la iglesia. Dice este niño que cuando Dios le permitió ver el infierno, vio muchos niños de su edad y menores que él. Eso pega en la cabeza de muchos. ¿Cómo es posible? Si son niños, si son inocentes, ¿cómo es posible esto? Pero dice él, yo los vi, son niños más pequeños y niños iguales que yo que estaban en este lugar. Sí, es cierto. Hay testimonios de muchos santos y de muchos místicos de la iglesia que han visto niños en el infierno. Ahorita regreso con este niño, porque quiero también hablar de otra persona. Con esta persona yo sí he estado hablando. No sabe esta persona si murió o si fue un rapto, no sabe. Ella de repente se encuentra fuera de su cuerpo, puede ver todas las cosas desde arriba y se siente atraída hacia un lugar, hacia una luz. Es una experiencia muy parecida a muchos de los que han muerto. Y dice ella que va avanzando. Ella tuvo una pequeña iluminación de la conciencia, no completa, pero cuando empieza la iluminación de la conciencia de ella, dice que el primer pecado que cometió fue a los 4 años. Entonces, sí es cierto, por eso júntenlo con lo del otro niño. ¿Por qué a los 4 años? Y dice esta persona, estaba yo con mi familia, yo quería algo, no se podía, me dijeron que no, yo me emberrinché, me tiré al suelo, me entregué al coraje y pataleé, grité, me jalé las greñas. Dice, tenía 4 o 5 años para entonces. Dice, yo lo vi, dice, yo no me acordaba de eso, ahí lo vi, y estaba cometiendo un pecado efectivamente, porque ella estaba consciente de que estaba mal lo que estaba haciendo. Una vez que la persona empieza a tomar conciencia de que algo está mal, entonces es pecado. Mientras el niño no sepa distinguir entre el bien y el mal, no comete pecado. Pero cuando se esconde para hacer algo, es porque ya sabe que no está bien. En el grado de conocimiento que tenga de que eso está mal, es el grado de pecado que tiene.
No es lo mismo que nosotros los adultos, que ya tenemos más conocimiento sobre lo que es bueno y es malo. El niño tiene un conocimiento menos claro de eso. Su culpa, por lo tanto, sería menor. Pero bien curioso esa experiencia, porque dice esta persona: llega mi papá, me levanta y me pone un par de nalgadas bien dadas. Dice, bien dadas. ¿Qué fue lo que vio en realidad en el juicio esta mujer? ¿Qué fue lo que vio en realidad? Su papá estaba cortando el tiempo que ella iba a pasar en el purgatorio si ese berrinche se prolongaba. Fíjense de lo que se puede ver después de la vida, lo que no se puede ver ahorita. Ahorita nosotros, a la manera humana, con nuestros límites humanos, no alcanzamos a percibir muchas cosas. Pero que alguien te ponga la verdad de frente, te pare en seco en tu pecado, es tu mejor amigo. Ese es tu mejor amigo, no el que te aplauda ni el que te apapache, y menos el que sea cómplice de tu pecado. Ese no es amigo. Ese no puedes considerarlo amigo, porque un amigo jamás va a buscar algo malo para la persona que ama. Por eso es que cuando llega el papá y la levanta, ella se da cuenta de que, ¿por qué se le presentó esto? Porque ella nunca le dio gracias a su papá de esas nalgadas que le privaron del purgatorio, que le privaron de pasar más tiempo en el purgatorio. Nunca le dio gracias. Nosotros no es fácil que demos gracias de que alguien nos corrija. Hay gente que ni siquiera se sabe dejar corregir. Imagínense, si sabemos dejarnos corregir y sabemos dar gracias, acortamos el purgatorio de una manera extraordinaria, y de una manera extraordinaria. Sí, repito, ella a esa corta edad ya tenía conciencia de que le habían dicho que no, de que no estaba al alcance de sus papás, pero se emberrinchó, o sea, pasó por encima de todo, gritó, se aventó al suelo. Llega su papá, su mamá estaba ahí, dice, yo vi, estaba mi mamá ahí, pero ella no hizo nada. Llega mi papá, me agarra de una mano, me levanta y me pone 2 nalgadas. Y nunca le había dado gracias de privarle a ella de que se estaba prolongando el tiempo del purgatorio, por el grado de conciencia que como niña tenía de que estaba haciendo algo mal. Sí, porque uno paga de acuerdo también a la capacidad que tenemos de responder. Hay veces que algo es pecado y no queremos, no aceptamos, pero las circunstancias nos superan, o alguien nos supera y llegamos a caer en un pecado. Cuando ya no queremos nosotros caer en algo y alguien nos empuja o alguien nos lleva ahí, ya no es el mismo grado, y en algunas ocasiones ni siquiera llega pecado para nosotros. Si un hombre o abusara de una mujer por la fuerza, el pecado no es de ella, todo el pecado se carga en él. Todo el pecado se cargaría en él. Voy a regresar ahora a este niño, porque nada más quiero iluminar con esto lo de este niño. Este niño decía que encontró niños de su misma edad llorando y gritando mucho, pero él habla de cosas específicas que estaban pagando, que así son en el infierno, y no lo podía tener con esa claridad un niño de esa edad, no lo podía tener. Además, los gestos cuando recuerdan algo, cuando palidece porque está recordando, cuando se asusta de lo que vio, eso tendría que ser un superactor para que pudiera expresarlo con esa claridad. Sí, tal vez estos niños, yo me quedé pensando, tal vez estos niños que estaban ahí en el purgatorio, pues no tuvieron nadie que los corrigiera. Tuvieron madre, tuvieron padre, pero pues ahí los dejaron que se revolcaran y no les importó, que gritaran, que robaran, que hicieran. Aquel muchacho, ¿se acuerdan? Aquel hombre que en Estados Unidos le dieron la sentencia de muerte por todo lo que había hecho, y lo entrevistaron. Él aceptó una entrevista antes de que lo llevaran a matar, 2 o 3 días antes. Aceptó que lo entrevistaran y le preguntaron. Había sido un depredador sexual, había matado muchas mujeres, había abusado, etcétera. Y le preguntaron, ¿cuál crees que sea la razón de esto que tú hiciste? Y él, con mucha claridad mental impresionante, dijo, yo vengo de una familia unida, una familia cercana a Dios, una familia que rezaba, yo tuve amor de mis padres, yo nunca fui rechazado. Todo eso que dicen que llevan a las personas a esto, yo no lo viví. Yo tuve una buena familia.
Mi problema inició cuando encontré la primer revista pornográfica. Me senté con un amigo, no es amigo, ya estaba a punto de que lo mataran, tenía 25 años, ese que le ayudó a que lo mataran, ¿puede ser un amigo? Imposible, solo es un cómplice de pecado, no puede ser amigo, es un cómplice de pecado. Todo amigo que tú dejes pecar, eres cómplice de ese pecado, no eres amigo, no puedes ser amigo, eso no es. Y entonces él dice, desde ese día quise experimentar más, tuve más revistas, después quise pasar a algo más concreto, quise conocer, empecé a tener esto, pero ya necesitaba más adrenalina, necesitaba otra más cosa y llegué a esto. Y dice él, qué bueno que me van a matar, porque yo no puedo detener esto, y si me sueltan lo vuelvo a hacer. Yo estoy de acuerdo en que me maten. Qué difícil. Aquel otro que también lo iban a matar y le preguntaron igual, concede una entrevista, todo esto lo encuentran ustedes en el YouTube, él concede una entrevista también y dice este hombre, le preguntan también, ¿cómo empezó todo esto contigo? Y dice, cadena perpetua, él no lo iban a matar. Y dice, todo esto empezó el día que yo llegué a mi casa con una bicicleta robada y mi mamá no me dijo nada. Desde ese día yo me hice ratero. Si mi madre me hubiera detenido, yo no estaría aquí. Ella debería de venir a la cárcel conmigo, porque ella es la que ocasionó esto. Si lo hubieran detenido a tiempo, vean eso, las nalgadas esas. Si alguien hubiera detenido a tiempo, si alguien nos hubiera detenido a tiempo, ¿en cuántos errores no hubiéramos caído nosotros? ¿Cuántas cosas no hubiéramos hecho? Si alguien nos hubiera detenido en seco, si alguien nos hubiera parado a tiempo. Tal vez estos niños que este niño vio en el infierno no tuvieron quien los corrigiera. Yo espero que ustedes sí tengan a alguien cerca que los pueda corregir, que les pueda ayudar a ver su realidad, ¿verdad? O que ustedes mismos sean papás, sean mamás, que no vayan a dejar a sus hijos hundirse en el infierno. Ay, para que no se sienta mal el niño ahorita, pues mejor, ¿verdad?, que se vaya al infierno y allá se sienta solito mal. Será lo mismo, no se puede eso. Ojalá ustedes sean de los papás dispuestos a parar en seco el pecado de sus hijos, en seco. Como este papá, no es de que mira mi hijita, no, llega y corta en seco el berrinche y desde ahí ya le tanteó a los berrinches. Esto también le pasó, por ejemplo, con una prima, me acuerdo yo, era una prima que supuestamente le daban ataques. Nomás no le daban algo que ella quería, y se empezaba a retorcer y se caía. Y nomás quería jugar a la pelota y no se la daban y se retorcía y todo el mundo, ay, dale la pelota. Y de repente, pues llega uno de mis tíos y dice, esto no es así. Y de repente las chiquillas estaban jugando y no sé qué no le dieron, un columpio, ahí se quiere subir al columpio y no se lo quisieron prestar y empieza con un ataque que le estaba dando. Llega mi tío, la levanta, le pone unas nalgadas y pega el grito a la chiquilla, ¿quién me pegó? Entonces era puro chantaje. Puro chantaje. De ahí para el real, el papá nomás vio eso, se puso colorado y sacó el cinto y se acabaron los chantajes, se acabaron los ataques ya. No volvió a tener, o sea que el cinto es medicinal a veces. Imagínense todo lo que nos ha librado. Claro que el problema es que a veces el niño no sabe por qué le pegan o los papás les pegan más de lo que correspondería según la falta. Ese es el problema, no la corrección. Los papás están obligados a corregir. El golpe debería de ser lo último, pero a veces que se tiene que llegar. Ya ahorita las leyes están protegiendo a los niños porque con esto facilitan que se echen a perder más rápido. Bueno, si ustedes no tuvieron a alguien que los corrigiera a tiempo, pues tú tienes que volverte en tu propio aliado. No te hagas loco, no te hagas loca. Ponte frente a ti. Ayúdate a verte a ti mismo, a ti misma, dite a ti mismo, di tus verdades delante de ti. ¿Para qué me hago loco? Estoy haciendo esto que está mal. Dilo, escúchalo de ti para que tú seas por lo menos quien te ayude a no alargar el tiempo del purgatorio o a no caer más profundamente en el infierno. Cualquiera de las dos cosas, porque tristemente este infierno sí existe. Tristemente este infierno sí existe, aunque hay personas que dicen que el infierno no existe. Unos dicen, ¿dónde está en la Biblia? Pues Jesús dijo
el que nadie va a entrar al cielo sin haber pagado hasta el último centavo. Pero ese es el purgatorio. No dice la palabra purgatorio, pero está diciendo que vamos a ir a un lugar a pagar y que vamos a salir para entrar al cielo. Por lo tanto, ese lugar no es eterno. Nosotros le llamamos purgatorio. Hay otro que se le llama infierno. Y Jesús dice, a este átenlo de pies y manos y échenlo fuera, donde será el rechinar de dientes. Rechinar de dientes significa que es un dolor impresionante. Para que alguien rechine los dientes de dolor es algo impresionante. En el fuego que no se acaba. ¿Cuál es el fuego que no se puede acabar? Si todo este universo va a pasar un día, solamente habría un fuego, y ese fuego es el fuego del infierno. Muchos van a encontrarse que no es físico el infierno, que no es físico el cielo. Pues si el cielo no es físico, ¿dónde va a estar el cuerpo cuando resucite? ¿Dónde va a estar el cuerpo? Porque este cuerpo va a resucitar, nuestro cuerpo va a resucitar. Bueno, hay muchas personas, repito, que dicen que el infierno no existe, y otros dicen que el infierno es aquí en la tierra, que el infierno es tener suegra y todo eso. Podrá parecerse un poquito en algunos casos al infierno, ¿sí? Pero Jesús, fíjense lo que dice: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos. Es mejor que entres al cielo sin una mano y no al infierno con tus dos manos, no al lugar del castigo eterno con tus dos manos. No dijo la palabra infierno, pero está allí, en el lugar del castigo eterno. A ese lugar de castigo eterno nosotros le hemos llamado infierno. Muchos dicen, ¿dónde está? Aquí está. No la palabrita. Si la quieres encontrar, la palabrita como tal, es una palabra que se puso al traducir las Sagradas Escrituras. Teníamos que poner una palabra porque si poníamos el término tal como Jesús lo dice, aquí no lo conocíamos. No es una palabra que estuviera a nuestro alcance en el idioma de nosotros. Se traduce como infierno. Pero pues muchos dicen que no. San Juan Bosco es un santo que Dios le permitió ver el infierno. Lo llevó caminando. Lo curioso es que su ángel de la guarda lo llevaba caminando y él despertaba con los pies bien hinchados y lastimados de tanto caminar. Era muy curioso y me ha tocado conocer personas que Dios les ha concedido eso físicamente, y este santo salió y dice que su ángel lo llevó una vez a las puertas del infierno, y dice, él vio las puertas, las refleja allí en su libro, en sus memorias, lo refleja San Juan Bosco, y dice que en la puerta del infierno, en la parte de arriba, hay estas palabras escritas: el que entre aquí pierda toda esperanza de salir. Como él, ya ven que tenía un grupo de jóvenes, los salesianos siempre tienen ahí, manejan mucho jóvenes y niños. Entonces él dice que él veía de los suyos, de los que estaban en el oratorio con él, que venían corriendo de bajada hacia el infierno. Y dice, yo me quería poner en medio para abrazarlos y evitar que se metieran por esa puerta, porque dice, yo sabía, es algo que también corresponde a esa experiencia. Cuando se tiene esta experiencia, ver el cielo o el infierno, no necesitas preguntar nada. Lo que ves, lo entiendes. No necesitas preguntarle nada a nadie. Ya es como aquí en la tierra, si vamos a un país diferente y vemos, ¿qué es eso? Nosotros, en el cielo nada de pregunta qué es, porque con verlo entiendes todo lo que se puede entender. Es un don preternatural que lo tienen los ángeles, nosotros lo perdimos. Este don lo tenía Adán, y por eso fue capaz de dividir todo el reino mineral, el reino vegetal y animal según su género y su especie. Algo que no ha sido superado hasta ahorita porque nadie ha tenido la capacidad que él tenía. La claridad de poder entender lo que ve. Eso es un don que teníamos, pero lo hemos perdido. Ahora aprendemos en base a aciertos y equivocaciones, y así vamos aprendiendo ahora. El método deductivo es el único que nos quedó con nuestra pobre mente humana golpeada por ese pecado. Pero Adán no lo tenía antes de pecar. Después quedó igual que nosotros. Pero bueno, entonces estas personas cuando mueren ven algo y lo entienden. Ven algo y lo entienden. Como Pedro cuando está en la experiencia mística en Monte Tabor. Llega de repente, está Jesús, se transfigura y llegan Moisés y Elías. ¿Quién le dijo a Pedro que eran Moisés y Elías? ¿Había fotos? No.
¿Había alguna referencia para saber cómo eran? Ninguna. ¿Cómo sabían que era Moisés y Elías? Hay cosas que ya sabes. Cuando tienes esas experiencias, no necesitas preguntar nada. No necesitas preguntar nada. En algunos casos sí, porque el preguntar va a ayudar a las demás personas que van a escuchar esto. Va a ayudar a las demás personas. Entonces, San Juan Bosco también vio las puertas del infierno y vio a sus muchachos caer al infierno. Él lo vio y luego les platicaba él a los muchachos, a sus jóvenes. Se juntaban en la noche, ya lo veían a él todo preocupado y se juntaban todos en la noche. Platícanos lo que soñaste. Ya sabían que había soñado algo y empezaba a soñarles, a decirles lo que es el infierno. Tiene mucho él que escribió acerca de esto, cómo jalan los espíritus a los niños, a los jóvenes, a las familias, cómo trabajan para arrastrarlos al infierno. Bueno, tú y yo, nosotros ahora somos libres de creerle a Jesús, de creerle a los santos, o de creerle a alguien que no es santo, que simplemente dice, para mí que no existe el infierno, para mí que el infierno está aquí en la tierra, para mí que pues, pueden decir lo que les dé su gana. El hecho de que una persona no crea en el infierno, no por eso va a desaparecer el infierno. Decía el Padre Pío, cuando llega un hombre masón y le dice, yo no creo en el infierno, y voltea el Padre Pío y le dice, cuando llegues a él vas a creer, pero ya no vas a poder hacer nada. Y se va. Pues no se puede hacer más, ¿verdad? Se declara la verdad y ya, si la quieres tomar, tómala, y si no la quieres tomar, ya lo verás. Ya lo descubrirás el día que estés delante de esa triste realidad, pero ya no vas a poder hacer nada. Por eso la posibilidad del cambio la tenemos nada más ahorita. Ahora voy a regresar a esta mujer, porque nos va a ayudar ahora la experiencia de ella. Esta mujer, cuando tiene esta experiencia, dice, mi familia era una familia religiosa. También es una familia religiosa. Yo iba a misa todos los domingos. Yo me confesaba, yo comulgaba todos los domingos. Dice, nosotros llevábamos una vida, se rezaba. No eran así muchos, de mucha oración en su familia, pero sí se rezaba. Cuando ella tiene esta experiencia, dice que se siente atraída por aquella luz, llega a donde está Jesús y dice, me di cuenta que no lo conocía. Yo sabía de él, pero yo no lo conocía. Dice, hasta que llegué delante de él, me di cuenta que yo no lo conocía verdaderamente. Dice, me dolió mucho. ¿Cómo vas a ir a vivir con alguien que no conoces y vas a ser feliz? Necesitas conocer a Dios en la tierra. Y si tú no conoces a Dios en la tierra, ¿cómo vas a querer ser feliz con Él en el cielo? ¿Cómo vas a querer ser feliz? Pues el que desprecia la Santa Misa en la tierra, pues está automáticamente despreciando el cielo. ¿Qué más se puede hacer? Dice ella, me di cuenta que yo creía en Dios, pero no lo amaba. Yo llegué ahí, yo no sentí en mi corazón nada, me di cuenta que no lo amaba, que yo nunca lo había servido. Hay gente que viene a misa 50 años y jamás hizo nada, nunca perteneció a ningún grupo, de ninguna parroquia, nunca trabajó en nada. Y cuando se mueran se van a dar cuenta. Ahorita no se siente nada, pero cuando uno se muere se va a dar uno cuenta. Y entonces esta persona dice, yo le pedí al Señor la gracia de poder regresar solo para conocerlo. Dijo, quiero regresar al mundo, te pido permiso de regresar solo para dedicarme a ti, solo para dedicarme a ti. Y le fue concedido. Una persona, es una mujer y es una mujer casada, ¿sí? Esto es bien interesante porque son experiencias que nosotros podemos llegar a tener. Hay mucha gente que viene a misa todos los domingos, pero para lo que le importa hacer algún servicio, si pertenece a algún grupo, no hay, ni siquiera hay grupos porque nadie tiene tiempo, porque están corriendo, porque tienen mucho trabajo, porque tienen dobles turnos, porque quieren arreglar aquí, porque quieren comprar un carro, porque quieren lo otro. Sí, pero se les olvida que se van a morir. Se les olvida que se van a morir. Decía una persona, es que trabajo tanto que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Bueno, pero ¿cómo te vas a morir? Vas a tener tiempo de morirte, eso tenlo por seguro. Cuando llegue el momento vas a tener tiempo para morirte. Quiero regresar ahora al niño. Al niño solamente se le va a permitir ver una parte del infierno donde hay niños como él.
que todavía no están en la malicia, todavía cometen pecados, cometen faltas, pero no están muy metidos todavía en la degradación propia del ser humano, ¿sí? Todavía no se han pervertido, caen en pecados, pero todavía no están completamente pervertidos. A él se le permitió ver esa parte del infierno, pero lo que se me hizo a mí muy interesante fue que cosas que un niño ni siquiera los adultos aceptan esto que él vio. Muchos adultos ni siquiera aceptan que un niño pueda estar en el purgatorio o en el infierno. Esta mujer dice, yo a los 4 años cometí un pecado. Otro niño que él vio ahí estaba María Sima, que dice que estaba en el infierno porque su mamá le pidió que cuidara las plantas, se salía a jugar y la mamá le dijo, no vayas a romper las plantas. Y él jugando pasaba y golpeaba las rosales y rompía las flores de su mamá. El que le interesaba, ¿verdad? Su mamá no le decía nada, pero era una desobediencia que su mamá permitió, no paró en seco y ahora lo tenía que pagar en el grado de conciencia que tenía a esa edad, 4 o 5 años, y estaba pagando lo que le corresponde, porque dice Jesús que hasta el último 5, al último centavo se va a tener que pagar. Bueno, este niño no podía saber este tipo de cosas que empezó a reflejar. Es que en el infierno la persona sufre solo en la medida que lo merece. En el infierno, por eso podemos decir, Dios es el que reina. Dios no le permite a Satanás que haga sufrir a una persona más de lo que la persona merece. Por eso los que han visto el infierno lo ven como en niveles. No todos sufren igual. No todos sufren igual. Satanás se encarga de que una persona no sufra ni un poquito menos de lo que merece, al tope de lo que merece. Eso es lo que él se encarga. Pero no puede hacer sufrir a una persona más de lo que la persona pudiera llegar a merecer. Por eso en el infierno se aplica también la justicia divina. No se le permite al enemigo de Dios hacer sufrir a una persona más de lo que merece. Esto no lo podía saber este niño. Esto no lo podía saber. Y entonces este niño dice que ve a unos niños y él sabe, no tuvo que preguntar nada. Él sabe, estos niños estaban ahí, dice, había unas serpientes que se les aventaban y les mordían solo ciertas áreas del cuerpo, específicamente áreas privadas, áreas sexuales. Se aventaban estas serpientes. Esto no lo podía saber él. Dice, pero las serpientes cuando mordían no aventaban veneno, aventaban fuego que se les veía por los ojos como subía, como si tuvieran lentes y atrás de los lentes se veía el fuego como subía. Dice, las serpientes los mordían y les escupían fuego y el fuego ardía por dentro de su cuerpo. Pero dice, solamente en las áreas, dice, es que estos niños, él lo explica, estos niños cuando tenían esa edad jugaron con sus primos a que eran esposos y se permitieron tocar partes que no debían. ¿Sí? Como esas partes se les llaman zonas erógenas y se siente bonito, pues después se fueron multiplicando esas experiencias. Pero, ¿y lo hacen delante de los papás? No. ¿Por qué? Porque saben, intuyen que está mal. Ese es el grado de maldad que van a tener que pagar. No igual que si lo hacemos un adulto. Si yo lo hago, ya es un grado de maldad mayor. Yo no estaría en ese nivel de los niños. Si yo eso lo hago, voy a ir a un nivel más profundo de acuerdo a mi capacidad de entender el pecado, de conocer la verdad y mi capacidad que yo debí de haber hecho crecer de resistirme a ese mal. Entonces dice él, esas serpientes se clavaban, pero solamente en esas áreas que estos niños habían permitido, sí, cierto, porque si alguien es empujado a un pecado de estos, no tiene que pagar nada. Nada, el que es empujado al pecado no tiene que pagar. Si a un niño lo agarran sus primos y lo tocan a fuerza, no debe nada delante de Dios ese niño. Nada, porque no aceptó lo que pasó fue a fuerza, no debe nada. Una vez que permite y juega, acepta y juega, entra entonces en la culpa a la persona. Esto es demasiado claro para que en la mente de un niño
lo hubiera podido pensar. Es demasiado claro. Por eso dice él, solo en ciertas partes las serpientes tenían permiso de morderles, no en todo el cuerpo, solo en ciertas partes. Y cuando mordían esas partes, inyectaban el fuego, soplaban, dice fuego, así lo dice, soplaban el fuego. ¿Cómo será? Pues quién sabe, la cosa es que el fuego sí estaba dentro de esos niños. Dice, en otros niños, dice, había gusanos. Vean esto, ¿a quién se le ocurriría decirlo sin arriesgarse a que le digan que está loco? Dice, en otros niños muchos gusanos salían y entraban por los ojos y por los oídos. Y luego viene lo que él entendió de acuerdo a lo que Dios le permitió. Y dice, es por lo que habían visto en el internet. Entonces, ¿quién dice eso? ¿Quién puede decir esto sin que le digan loco, fanático o lo que sea? ¿Quién puede decir esto? ¿Ustedes creen que un niño lo va a decir si todos están pegados en el internet, viviendo del internet? Ahora hay un autismo cibernético, porque los niños parecen zombies delante de los celulares todo el día, todo el tiempo, viven, comen con el celular en la mano, no pueden dejarlo ya. Quítales el celular y es como si los mandaras a la luna, quedan fuera del mundo, dejan de existir si les quitas el celular. Dejan de existir porque ahora la vida de ellos son las redes sociales, son las simples redes sociales. Pues este niño dice esto, dice que estos niños no podían ver, pero como los gusanos los mordían y salían solo por los oídos y por los oídos y los ojos. Fíjense, no dice por la boca, porque en el internet no habían pecado por la boca. Solo habían pecado a través de los ojos y habían pecado a través de los oídos. ¿Cómo puede especificar un niño esto? ¿Cómo podía saberlo uno de 7 años este tipo de cosas? Pues yo dije, estos son testimonios muy valiosos. Y dice, estos niños no podían ver porque los animales entraban y salían mordiendo por sus ojos y corrían para librarse de ellos. Claro que no se libraban. Y al correr se tropezaban con piedras muy filosas y se levantaban para seguir corriendo para otro lado y tropezarse con otras piedras. Y así era, dice que así se la pasó. Así fue lo que esos niños vivieron. Él no vio demonios atormentando niños. Fíjense, otro detalle importante, porque estos demonios solamente dependen del grado de perversión con que se comete un pecado. No todos van a ver demonios en el infierno, no todos, dependiendo el grado de perversión con que se hicieron los pecados, dependiendo de eso. Por eso este niño dice, él nunca habla de un demonio en el infierno, porque a él solamente se le permitió ver el área donde estaban estos niños que tenían el grado de malicia en el que él estaba viviendo. No se le enseñaron grados más profundos, no tenía sentido. Le enseñaron lo que él estaba haciendo, lo que él estaba permitiendo, dónde estaban los niños que vivían lo mismo que él estaba permitiendo en su vida. Fíjense, por eso él nada más vio serpientes, no vio demonios en ese lugar. Hoy que estamos celebrando esta fiesta de Jesús el Buen Pastor, vean lo importante que nos busque, porque vean a dónde vamos. Vean la importancia de que nos dejemos encontrar. Vean la importancia de que Él mueva un corazón que nos pare en seco, que nos ayude a ver nuestra realidad para no seguir escarbando en mayores profundidades, ya sea del infierno o del purgatorio. Nosotros somos los que hemos traicionado a Dios y Él es el que nos está buscando, no nosotros a Él. Y nosotros somos los que lo hemos traicionado, los que lo hemos dejado. Tenemos que dejarnos encontrar por Dios. Tenemos que dejarnos encontrar. Tú y yo somos ovejas muy amadas de nuestro buen Dios. Y tan amados que Dios, a pesar de nuestra rebeldía, no quiere que caigamos en ese lugar creado para Satanás. Así lo dijo el Señor. Es un lugar creado para Satanás y sus ángeles rebeldes. Ahí no deben de caer los seres humanos. Esos ángeles reciben otro tipo de tormento muy superior al de los seres humanos.
pero a ellos son los que se van a encargar de atormentar al ser humano que caiga ahí, hacerlo sufrir hasta el tope lo que le corresponda, sin descanso ni de 5 minutos ahí. Nada, absolutamente, es hasta el tope, cosas así impresionantes. Por eso, le repito, hay niveles y hay ciertos tipos de pecado. Por ejemplo, uno de los que hablan de este testimonio, de los que vieron el infierno, decía que a él le tocó ver, hagan de cuenta, un demonio muy grande, ¿verdad? Que un montonal de personas ahí corriendo y con un mazo aplastaba. Lo que pasa es que en el infierno, según la experiencia de algunos, si por ejemplo el tormento que le ocasionan a alguien le corta los dedos caen, pero no dejan de sentir. Se sigue sintiendo, aunque la carne esté separada, todo se vuelve a reintegrar porque todo va a volver a comenzar sin un solo descanso. Y decía, ese demonio aplastaba, todos tenían que correr y había varias puertas. Cada puerta correspondía a un tipo de pecado diferente, no todos tenían puertas abiertas. Algunos una puerta, otros dos, otros más puertas. Entonces, huyendo de ese demonio, entraban a la puerta del pecado que habían cometido para recibir el tormento de acuerdo a ese pecado. Entonces, por eso cuando, no sé si recuerdan ustedes los de Rusia, cuando hicieron el hoyo más grande, empezaron a meter una máquina, hicieron un hoyo muy profundo, el más profundo que se ha hecho en la tierra. Y en la noche empezaron a oírse gritos, se grabaron con micrófonos, gente que no tiene fe, ni conoce, ni sabe, metieron los micrófonos ahí para escuchar mejor, y los gritos eran unos lamentos de esos de cuando la gente de plano grita de dolor, desesperación y luego de frustración porque sabe que eso no se va a acabar. Pues son gritos terribles. Terribles, son cosas que en la tierra difícilmente vamos a poder escuchar, porque nosotros tenemos un límite y si cruzamos el límite nos morimos. Allá no hay límites, allá es hasta donde mereces pagar y ellos saben esto y lo harán que pagues hasta donde te corresponde. Esta es la necesidad entonces de dejarnos encontrar por Jesús. Tenemos que dejarnos encontrar, tenemos que poner de nuestra parte como ovejas heridas, perdidas. Tal vez alguien nos aventó al pecado, tal vez alguien nos inició en el pecado, con culpa o sin culpa, ya estamos metidos en alguna perversión. Con culpa o sin culpa, unos mayor grado, otros menor grado de perversión. Lo que necesitamos ahorita es regresar al Señor, porque mientras estemos vivos podemos recibir el perdón. Si te mueres tú o me muero yo en el pecado, ya no hay confesión, ya no hay nada de esto. Solamente aquellos que reciban esa gracia especial desde este mundo. Sí, porque hicieron sus 9 viernes primeros o por alguna razón, del Señor les hará pagar por un tiempo y luego recibirán la gracia que habían ganado. Por eso la importancia, repito, de acercarnos. Ahorita, a pesar de que caímos en perversión, a pesar de que nos gusta el mal, a pesar de que nos gozamos con las películas violentas, a pesar de que hasta se nos antoja cometer actos como los que vemos en las películas, el Señor nos llama. Nosotros ni queremos escucharlo. Cállate, déjame disfrutar esto. Y el Señor llamando, no te vayas al infierno, no te vayas al infierno. Y nosotros, para lo que nos importa el infierno, como no lo hemos visto, no queremos huir de él. Y termino, vea, con aquella mujer que ya les había hablado, una mujer que tenía, que vivió en la prostitución. Ella vivía en la prostitución y justificada, pues ya ahí de repente viene un ángel del Señor de noche, es un rapto, bueno, pero no fue un rapto con todo y cuerpo. Se la toma de la mano, la lleva al infierno, se abren las puertas, entran al infierno, ella ve y le menciona, mira, este es el lugar en el infierno donde vas a estar si no cambias. No, olvídense, en la mañana cuando ella se da cuenta que ya está en el lugarcito, en el cuartito donde vivía, la ropa media quemada, el cabello un poco achicharrado, apestando a azufre, brincando todo su cuerpo, temblando de lo que vio. No experimentó el infierno,
vio nada más dónde iba a estar. Ni un dedo metió a ese fuego, ni sintió el castigo, solamente lo vio y estaba temblando. De ahí se levanta y se va a un convento. Por supuesto que no iba a ser monjita, ¿verdad? Ni ella lo pidió. Ella lo que les dijo es: déjenme estar en la esquina más lejos del convento, en un pedacito ahí, ni siquiera casa, lo que quería nomás era algo cubierto para estar allí en oración hasta mi muerte. Y la dejaron, pero de repente se desaparecía. Duraba horas desaparecida, y cuando aparecía otra vez, la ropa media quemada, el cabello, ya ven cómo apesta feo el cabello cuando se quema, la piel, todo, y ella temblando de lo que había visto nada más. Porque dice ella que llegaba el ángel, la tomaba y le decía: mira dónde vas a quedar si no perseveras donde estás. El miedo no anda en burro, pero qué gracias tan extraordinarias. Si a nosotros Dios nos permitiera eso, les aseguro que sí cambiábamos todo. Pero como no lo hemos visto y no hemos terminado de creer, estamos despreciando las oportunidades que Dios nos está dando. Hoy nos invita el Señor a regresar como el hijo pródigo. No importa hasta dónde hayas caído ni lo que hayas hecho. Pide perdón, arrepiéntete, repara el daño, confiesa tu pecado. El Señor es bueno, te ama, pues no es para que si te arrepientes te va a amar y si no te arrepientes no te ama. No. Si no te arrepientes, no alcanzas la misericordia porque te respeta. Si te arrepientes, te da algo que ya trae en su corazón, ya quiere perdonarte. Nada más es que regreses y te da el perdón que ya tiene para ti en su corazón. Por eso les voy a pedir que en esta semana pidamos una gracia. Así como son fuertes en nosotros los deseos de pecar, así también sean fuertes los deseos de contemplar a Dios en el cielo. Es la segunda lectura de hoy. Ya somos hijos, pero todavía no hemos visto lo que seremos. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado. A Él lo veremos tal como es. Viendo a Jesús en la carne, se desvanecía de amor San Juan. Hay de que imagínense pensar, cuando lo vio en la transfiguración, San Juan sabe lo que es el cielo. Veremos a Dios tal como es, y es la experiencia más maravillosa a la que el ser humano podría aspirar, ver a Dios. Y para eso hay que dejar, mis hijos, muchas cosas del pecado. Por eso hay que pedirle que nos ayude a crecer en el deseo del cielo, que nos ayude a crecer en el deseo del cielo el Señor ahora. Y también, ¿por qué no? Pidámosle la gracia de creer en el infierno. Pidámosle la gracia, aunque sea en sueños. Si no te puedes detener en el pecado, pídele al Señor. Si todavía te da vergüenza confesar un pecado, porque los pecados confesados no te llevan al infierno. Los pecados confesados y no reparados te llevan al purgatorio, pero no al infierno. Pero si hay algunos que todavía les da vergüenza confesar los pecados más graves que cometieron, pídele al Señor que aunque sea en sueños, te permita ir al lugar donde te va a llevar ese pecado si no lo confiesas. Verán cómo van a salir corriendo al siguiente día a buscar al primer padre que se encuentren a la primera hora. Se les va a hacer tarde sacar eso antes de que los lleve a ese lugar. Pidamos la gracia entonces. A lo mejor nos la va a conceder a nosotros, o a lo mejor nos va a permitir verla en otra persona. Yo no sé decirles. Eso ya va a ser cosa de lo que Dios quiera permitirnos a cada uno de nosotros. Entonces son de estas dos cosas que hay que pedir. Que así como son fuertes los deseos de pecar, sean fuertes los deseos de contemplar a Dios. Y segundo, pedir la gracia de creer en el infierno. Aunque después de creer en el infierno, hay que pensar más en el cielo que en el infierno. Pero que podamos crecer en la fe de la existencia del infierno. Es un dogma de la iglesia. Si alguien dijera que no existe el infierno, pues entonces corre el peligro de quedar fuera de la iglesia, porque el infierno es un dogma. Si el infierno no existe, entonces no existiría el pecado, y si no existe el pecado, no hay necesidad de la redención, y si no existe el infierno, pues entonces no tendría sentido todo lo que Jesús vino a hacer, si de todos modos nos íbamos a salvar. No tendría caso la redención, no tendría caso nada, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Pidamos al Señor estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.